Bien, vamos a hablar de generación por biomasa, junto con mi compañero Santiago Quintana y quien les habla, Brian Payne. Entonces, la biomasa fue la principal fuente de energía del ser humano antes de la revolución industrial, ya que después de la revolución industrial, el ser humano comenzó a hacer un uso masivo de los combustibles fósiles. La biomasa es una fuente de energía natural, la cual es posible aprovechar gracias al sol. La biomasa es de origen orgánico, ya sea vegetal o animal, pero también es producida por el ser humano en las ciudades y en algunas industrias. Y se divide en diferentes tipos. La primera son las biomasas agrícolas, que son todos aquellos residuos producidos por las cosechas o cultivos energéticos, los cuales son cultivos que el ser humano no consume, pero que sí tienen un alto índice energético. Las biomasas forestales son aquellos residuos provenientes de la limpieza de los bosques o plantaciones energéticas forestales, las cuales se cosechan para la obtención de energía. Bien, entonces, las biomasas ganaderas son todos aquellos residuos orgánicos, eh, en general estiércol, que produce el ganado. Bien, las biomasas industriales son todos aquellos residuos generados por las industrias que trabajan en específico con materia orgánica, como lo son las industrias que trabajan los alimentos, las industrias que trabajan la madera y las industrias que trabajan el papel. Las biomasas urbanas son todos aquellos residuos orgánicos que produce el ser humano. Y por último tenemos las biomasas acuosas, las cuales son algunas plantas acuáticas y algas, las cuales contienen un gran contenido energético. Bien, todos estos tipos de biomasas las podemos procesar por diferentes procesos, valga la redundancia, los procesos mecánicos, procesos térmicos y los procesos biológicos o bioquímicos, de los cuales podemos obtener algunos productos, como lo son los peles o astillas, los cuales generan calor y son muy utilizados en las industrias o en los hogares. El biogás, el cual produce electricidad y es muy usado en las centrales eléctricas por biomasa. Y ya por último tenemos los productos como lo son el bioalcohol, el etanol, los biocarburantes, los cuales son productos los cuales conllevan un poco más de tiempo hacerlos, pero los cuales son muy eficientes para reducir el consumo de combustibles fósiles. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de las centrales eléctricas por biomasa, de sus partes y de cómo funciona. Entonces, la biomasa, ya brevemente acondicionada por un proceso, se lleva a la caldera para su combustión. El calor producido genera que el agua que circula por las tuberías se convierta en vapor de agua. El agua que circula por las tuberías proviene de un tanque de alimentación, donde es calentado anteriormente en un gasificador con el fin de ahorrar energía. El vapor de agua generado eh, hace que se muevan las turbinas, generando así movimiento en el generador. Así pues, la energía generada en el generador es transportada a un transformador, el cual eh, ya conduce la electricidad a sus respectivas líneas de transporte. Así pues, ya este es el funcionamiento de una central eléctrica por biomasa. Ahora vamos a continuar con lo que son las partes que la componen. Bien, entonces, las partes de una central eléctrica por biomasa funcionan de la siguiente manera. En este caso, vamos a hablar de una central eléctrica por biomasa eh, que funciona con madera. Entonces, primero, tenemos el cultivo y la recolección de la materia,
Segundo, el transporte. Tercero, el astillado, que es donde se intenta transformar la madera en un producto más maleable, bien, más pequeño. El cuarto, en donde como tal ya se le hace el proceso para mandarla al, al almacén, en donde tenemos dos tipos de almacenes. Un almacén de combustible grueso, que son las partes que quedaron del astillado, las cuales no se pudieron pulverizar, y el combustible fino, que son ya unas partes muy pequeñas que se lograron obtener en el astillado. Bien, entonces tenemos el dosificador, después la entrada de aire, eh, el almacenamiento de combustible de apoyo, que usualmente es carbón, que, bueno, usualmente no se utiliza porque ya tenemos un combustible grueso, ¿bien? Que no es necesario hacer uso del carbón en este caso. Tenemos después la caldera en donde se hace el proceso termoquímico, un economizador, un cenicero en donde se almacena todo el residuo o ceniza de este proceso, un electrofiltro que nos ayuda a, a separar la ceniza, un tanque de agua de alimentación, un condensador, eh, una parte de recuperación de calor, después las turbinas, las cuales generan movimiento eh, para generar electricidad en el generador, y ya después de esto tenemos los transformadores y las líneas de transporte de energía eléctrica. Y esas serían las partes como tal que componen una central eléctrica por biomasa. Bien, hablemos ahora del impacto ambiental. En general, para los diferentes tipos de biomasa y los diferentes procesos que se utilizan en estas, no existe como tal un aumento significativo en la contaminación. Esto, claro, hablando de un consumo controlado. ¿Controlado en qué sentido? En que la producción sea igual al consumo. Bien, pues la biomasa tiene algo muy curioso, y es que si nosotros la dejamos degradar de manera natural, va a liberar la misma cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera como si yo le hiciera un proceso de combustión. Entonces, tanto degradada como naturalmente, como haciéndole el proceso de combustión, va a liberar la misma cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Bien, el problema radica cuando la producción es menor al consumo, pues en este caso ya va a aumentar el nivel de dióxido de carbono y no se va a cumplir el ciclo. Bien, Ahora vamos a pasar a hablar de las ventajas y desventajas que tiene esta energía biomasa. Una de las principales ventajas es la facilidad que tiene esta energía para poder eliminar residuos orgánicos e inorgánicos al mismo tiempo que se les da una utilidad, lo que genera un reciclaje y una disminución en los residuos y las basuras botadas al medio ambiente. Como segundo, al ser una fuente de energía renovable y no contaminante, esta permite producir su propio combustible por sí misma, que en este caso serán la materia orgánica de residuos alimenticios, de residuos forestales o de los animales. Se dice que no hay un aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera, ya que, aunque para el aprovechamiento energético de esta fuente renovable se tenga que realizar una combustión en el cual se generarán gases de CO2, esta cantidad va a ser el mismo gas que consumió la planta durante su crecimiento, es decir, no supone un incremento de este gas en la atmósfera. Como siguiente ventaja, tenemos que se van a permitir un aprovechamiento de tierras para la innovación de los cultivos. A esta innovación se refiere que los cultivos energéticos sustituirán a los energíos extendiarios en el mercado de alimento. Esto puede ofrecer una nueva oportunidad al sector agrícola y más competencia para generar mayor economía. Con la innovación de los cultivos, también se va a permitir la introducción de cultivos de gran valor rotacional frente a los monocultivos cerealistas. Como siguiente ventaja, vamos a tener el aumento que va a permitir esta nueva energía
en la economía rural, ya que estas plantas se necesitan necesariamente construir en campo abierto en donde se pueda tener acceso fácil a su combustible, por lo que permitirá una mejora a las oportunidades laborales que tienen los campesinos de la zona rural de las poblaciones. Ahora vamos a pasar a hablar de las desventajas que trae esta energía por biomasa. Una desventaja es el manejo y la generación de ceniza que se da durante esta combustión. Si se apuesta por la biomasa, cabe destacar que la quema de residuos generará cenizas, algo que incrementará los costes operacionales. Otra desventaja es que cualquier central de energía por biomasa necesitará grandes espacios de zonas de almacenamiento en donde se permita la recolección del combustible para estar en funcionamiento las 24 horas. Otra de las desventajas tiene que ver con la incineración, ya que esta puede resultar peligrosa al producir la emisión de sustancias tóxicas. Para ello se deben utilizar filtros y se debe realizar la combustión a temperatura mayores a 900 grados centígrados. Y por último, los escasos lugares que puede tener esta para lograr un rendimiento idóneo hacen que sea difícil la ubicación de estas plantas a nivel mundial. Ahora vamos a empezar a hablar de la situación global de esta energía por biomasa a lo largo del mundo. La Agencia Internacional de la Energía, AIE, calcula que el 5% de la energía primaria mundial procede de recursos asociados a esta fuente, incluyendo los relacionados con biocombustibles líquidos y biogás. Una importante parte de este porcentaje corresponde a los países pobres y en desarrollo, donde resulta ser la materia prima más utilizada por la producción de energía, justo en aquellos países donde prevé un mayor aumento de la demanda energética. Por lo tanto, esta energía puede representar una posibilidad de mejora y cambio para los países que están todavía en desarrollo. Sin embargo, esto solo será posible con la correcta inversión e investigación en cada uno de los países. Para el caso de los países más desarrollados, ya hay una amplia cantidad de complejos y centrales eléctricas para el funcionamiento por combustible de biomasa. Estas centrales eléctricas por biomasa son ubicadas principalmente en Europa y Estados Unidos, siendo Finlandia el país con mayor consumo de energía por cápita de Europa, con 1.490 toneladas de biomasa sólida. Es el país que coloca el mayor número de plantas en el top 10. Siendo así, vamos a hablar de las 5 centrales hidroeléctricas más grandes del mundo. En el puesto número 1 tenemos a la central eléctrica Ironbridge, en Reino Unido. Esta central fue construida con una capacidad de 740 megawatts y, por dicha razón, se considera la más grande del mundo. Las instalaciones que hace años eran utilizadas como central de carbón fue convertida junto a 2 unidades de central para la generación de energía por biomasa en 2013. Esta planta se encuentra dirigida por la empresa británica E.ON. 2. Almosecraft en Finlandia. La planta Almosecraft en Finlandia tiene una capacidad de 265 megawatts. Esta entró en funcionamiento en enero del 2002 y suministra también 100 megawatts de calor a la papelera y 60 megawatts de calefacción urbana para los habitantes del pueblo más cercano. En el tercer puesto se ubica la central Topila, también en Finlandia. Esta es una de las mayores centrales en el mundo que utilizan turba como combustible y cuenta con una capacidad instalada de 210 megawatts de energía eléctrica y 340 de potencia térmica. En el cuarto puesto tenemos la central de Polaniec en Polonia. Esta central tiene una capacidad instalada de potencia de 205 megawatts. Está ubicada en el condado Światłów en el sudeste de Polonia y con el diferencial de que como combustible usa principalmente subproductos agrícolas y residuos de madera para su funcionamiento. Por último, en el quinto puesto tenemos la central de Florida Crystals en Estados Unidos. Dicha central tiene una potencia instalada de 140 megawatts y se ubica en la ciudad de South Bend. La central
utiliza la fibra de caña de azúcar, bagazo y así como madera urbana reciclada para la generación de electricidad, proveyendo la energía para alrededor de 60.000 hogares en Estados Unidos. Ahora, hablando de esta energía, biomasa, en Colombia, en 2016, en Colombia se generaron 65.935 gigawatts hora de electricidad, de los cuales 597,81 fueron generados a partir de biomasa, lo cual equivale al 0,9 total producido, lo que nos deja ver la mínima participación que tiene esta energía en la energía total consumida en Colombia. Sin embargo, se sabe que esta energía biomasa ha venido en aumento en los últimos años. Actualmente encontramos que hay 10 proyectos implementados de energía biomasa en Colombia, todos ubicados en diferentes zonas. Un claro ejemplo de esta energía en Colombia es la planta Bioenergy, la cual, inaugurada para la planta incubadora Santander, aporta 4,4 megawatts de la energía eléctrica. Aún quedan muchos retos e investigaciones que superar, pero ya se ha visto un avance de la producción de esta energía aquí en el país. Ahora, hablando de costos de implementación y producción de esta energía, realizando una investigación se obtuvo que para la construcción de una central de energía por biomasa va a tener un costo de alrededor de 1.5 a 2 millones de dólares. En estos gastos también se tiene que tener en cuenta que los costos de operación pueden llegar a ser del 3 al 5% de la inversión inicial. Otro costo de implementación, en este caso, será el coste de la adquisición de la biomasa, ya que al necesitarse de ciertas herramientas y procesos, podría alcanzar a tener un costo de entre 2 a 5 dólares por tonelada para los residuos forestales. Para el aserrín tendrá un costo de 7 a 10 dólares por tonelada. Y en torno a los chips tendrá un costo de entre 20 y 35 dólares por tonelada. La biomasa es la materia orgánica que se utiliza como recurso energético para producir calor o electricidad. Puede ser de origen agrícola, como huesos de aceituna o restos agrícolas, forestal, ayudando a la limpieza de los bosques, ganadera, aprovechando los residuos animales e industrial, aunque el material más utilizado en este tipo de energía suele ser la madera. En nuestros hogares, el calor se genera con calderas de biomasa, donde produce agua caliente sanitaria y calefacción. Esta forma de producción de energía térmica es cada vez más utilizada como energía de uso doméstico. También es posible generar electricidad con este tipo de energía. Para ello son necesarias grandes calderas y se realiza, sobre todo a nivel industrial, generando vapor de agua que después pasa por una turbina, generando electricidad. La energía producida por biomasa es un tipo de energía renovable que reduce el uso de combustibles fósiles, la huella de carbono y ayuda a reciclar y reutilizar desechos orgánicos. España tiene un gran potencial en este tipo de energía, pues somos el tercer país en Europa en cantidad de biomasa de todos los tipos, y de este modo podríamos aprovechar muchos de los recursos autóctonos de nuestro país. Además, la limpieza de bosques generaría un gran impacto en el medio ambiente, evitando muchos de los incendios forestales. Únete a la comunidad de Fundin, la primera plataforma española de crowdfunding en energía renovable.